buenas tardes, otra vez más, bienvenidos a esta semana, al comienzo del mes de junio, y a estar juntos, que es tan importante en este tiempo, con lo que estamos viviendo, con ser una iglesia de oración, de clamor y estar unido con cantidades de iglesias en el mismo propósito. De modo que seguir con la palabra es lo mejor que podemos hacer. Quiero agradecer todos los saludos y el acompañamiento ayer en el programa número 300, pero sobre todo por esa idea de haber hecho que nuestro querido Adrián contara esa historia. Un muchacho de 20 años solo al mediodía en su oficina que encontró un Nuevo Testamento y empezó a leer el Evangelio de Mateo y durante 6 meses lo leyó mientras iba recibiendo, él decía, del Espíritu Santo cada vez más la comprensión de quién era Jesús y qué era para él. ¿Sí? Así que una historia maravillosa, la hemos recomendado mucho, sobre todo para aquellos que necesitan conocer al Señor y sobre todo esto que no es tan común, de que alguien la conozca a través de la palabra, ¿sí? De haber encontrado una Biblia y a través de ella dejar todo lo religioso exterior y un encuentro personal con el Jesús que está en la palabra. Bueno, vamos a tener hoy un tema único, digo yo, capaz que muchas veces después aparece y uno se va enganchando con más textos, con otros capítulos, con descubrir, pero les cuento cómo empezó. La semana pasada terminamos de leer Apocalipsis, 9 días estuvimos leyendo, casi todo, dejamos algunos pasajes sin leer, pero casi todo. Y anoté una frase que dije, acá la vamos a buscar y la vamos a trabajar a través de toda la Biblia. Releo el pedacito y ahora les digo de qué se trata. Una de las, capítulo 5 de Apocalipsis, 5 desde el 6, ahí donde vemos la primera escena que dice: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero, la primera en la que aparecía Jesús, que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Dice después, se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. O sea, un arpa, había música y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces había un instrumento, cada uno tenía un arpa. Digamos que eran los 24 ancianos, 24 arpas. Y las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Y me acordé que muchas veces en los salmos, sobre todo, se habla de un cántico nuevo. La palabra cántico me encanta. Es como antigua, pero digo, bueno, tiene un sentido y me puse a buscar todo lo que encontré sobre cántico nuevo en la Biblia. Repasamos ese cántico nuevo de Apocalipsis 5:9. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper esos sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y a nosotros, y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ese fue el primer cántico nuevo que me despertó el interés. ¿Y a dónde voy? Al Antiguo Testamento, bastante en los comienzos. Encontré uno primero por orden, no por orden, pero ahora les voy a decir cuál
me aparece como el primer importante cántico nuevo. Pero en Éxodo 15, ya cuando estaban caminando, después de haber cruzado el Jordán los israelitas, dice, entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía, y acá aparece la poesía, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Tenemos una canción con eso. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el caballo del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló gran poder. Capítulo 15 del libro de Éxodo. Por lo cual vamos dándonos cuenta que los cánticos estos con tanta fuerza y con tanta alabanza tenían básicamente dos temas, ¿no? De bendición al Señor y de liberación, o bendición por la liberación, como tenemos acá en los primeros libros. Pero hay un dato muy interesante al final de Deuteronomio, en la persona de Moisés. Este era el Moisés que recién habían cruzado el Jordán, el que tenemos en Éxodo 15. Pero en Deuteronomio 31 tenemos el pasaje tan, diría yo, estremecedor, donde dice que el Señor, 31:14, el Señor le dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. ¿Sí? O sea que Moisés, en esa relación tan cercana que tenía con el Señor, hasta le fue avisado, ya sabía que no iba a poder cruzar a la tierra, pero hasta le fue avisado que llamara al sucesor y que él iba a dar las indicaciones. Pero por ahí dice, esperen que yo lo tengo anotado exactamente, en 31:19, el Señor dijo, escriban pues este cántico y enséñenselo al pueblo para que lo cante y sirva también de testimonio para ellos. Y después, en el 22, estamos en el capítulo 31 de Deuteronomio, entonces Moisés escribió ese cántico aquel día y se lo enseñó a los israelitas. El Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, esta orden, esfuérzate y sé valiente. Y después Josué, cuando empieza su libro, va a retomar todo ese momento. Pero estoy tomando solamente aquello que habla de un cántico, que Moisés no solo había escrito, porque después en el 24 dice, Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Por esa frase se lo toma a Moisés como el autor del Deuteronomio y de los demás libros. Bueno, y este es el cántico que recitó Moisés de principio a fin en presencia de toda la asamblea de Israel. El cántico tiene, esperen porque no miré dónde va hasta el final, 43 versículos, ¿sí? Así que vamos a leer solo el comienzo porque quiero leer otros cánticos nuevos. De manera que este era un cántico tan nuevo porque hasta hemos sabido la factura de su preparación, indicación de Dios. Bueno, leemos a ver algunos versículos hasta el 11. Escuchen cielos y hablaré, oye tierra las palabras de mi boca, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío,
como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas, proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Miren el versículo 4, la definición de Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Y después es una profecía, esta primera parte no, pero habla de que sus palabras con un poeta, ahí hablando del rocío, pero después dice, actuaron contra él de manera corrupta para vergüenza de ellos, ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. ¿Así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio? ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Recuerda los días de antaño, considera las épocas del remoto pasado, pídele a tu Padre que te lo diga y a los ancianos que te lo expliquen. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo. Jacob es su herencia asignada. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, lo protegió y lo cuidó. Lo guardó como a la niña de sus ojos. Recuerdo que varias veces en los profetas dice que Dios dice que lo cuidó como a la niña de sus ojos. Ya viene acá del canto de Moisés. Bueno, sigue más, léanlo porque en realidad es una alabanza al Señor, que lo liberó, lo protegió y lo cuidó, y después les empieza a advertir lo que podía hacer si ellos se desbandaban. ¿Bien? Bueno, para mí no sé si me equivoco, este es el primer cántico que tenemos como nuevo. Bueno, ¿y dónde vamos ahora? Vamos a los salmos, claro, es en los salmos donde yo creo haber visto primeramente esta expresión. A ver, ¿dónde estamos en el Salmo 33? Canten al Señor con alegría, ustedes los justos, es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio, cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras, el Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Este salmo no tiene autor, así que no sabemos si era de David, pero acá está la idea también, prorrumpe en alabanza, está lleno de frases sobre el amor de Dios y lo marcan como cántenle una canción nueva, ¿sí? Como si fuera que nos dijera, que nos hiciera pensar que nuestra relación con Dios, cuando le hablamos, cuando oramos, estemos también con la actitud de decirle cosas nuevas. Ellos cantaban. Bueno, nosotros tenemos al pastor Sebastián que predicando canta, pero la idea, esa idea de decir al Señor cosas nuevas. ¿Dónde más? Después del Salmo 33, vamos al Salmo 40. Este es personal, porque el otro parece ser para la congregación. Muchos de los salmos son para ser cantados en las celebraciones, pero miren el 40, muy personal. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. A mí que me gusta desmenuzar, fíjense, yo puse en el Señor toda mi esperanza, toda, no pedí, puse toda mi esperanza. Y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. No solo escuchó mi clamor, la actitud esa de pensar a Dios como inclinado, quizás para escuchar bien.
Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Acá evidentemente testimonio de una enfermedad. Bien, que esto lo veamos. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Roca y terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y la respuesta dice, al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Se me ocurre pensar que impactó tanto esa sanidad, Dios quiera que sea eso totalmente para nuestro pastor, y eso hizo que las personas, ese miedo, que tuvieran un temor reverencial con respecto al Señor para reconocerlo. Bueno, Salmo 40, muy hermoso. Vamos a más adelante a dos salmos cercanos, el Salmo 96. La parte superior tiene esas indicaciones en muchas de la Biblia que dice también Primera de Crónicas 16, 23, de manera que este salmo fue cantado por David en una celebración. ¿Y qué dice? Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más terrible que todos los dioses. Y el 98, que está ahí cerquita, comienza igual en cuanto a canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. El Señor ha hecho gala de su triunfo, ha mostrado su justicia a las naciones, se ha acordado de su amor y de su fidelidad por el pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. Esta es una palabra profética. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que eso era lo que Dios quería para ese pueblo? Un pueblo que fuera testimonio de una relación con el Dios creador y salvador, que los demás vinieran y se acercaran a Él. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Canten salmos al Señor al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor el Rey al son de clarines y trompetas. Brame el mar y todo lo que él contiene, el mundo y todos sus habitantes. Batan palmas los ríos y canten jubilosos todos los montes. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Qué valor de Dios para marcarlo en una gran celebración. La justicia, la equidad de Dios, con tanta injusticia que nos rodea. Si nos fijamos, recién leímos el 96, este es el 98, terminan los dos exactamente igual. Los dos terminan después de gran alegría que el Señor juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Hasta el 119 tiene algo de cántico nuevo, a ver si era así. 170, que rebosen 119, versículo 170. Que rebosen mis labios de alabanza, porque tú me enseñas tus decretos. Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Acá no dice la palabra nuevo, pero está todo el salmo hablando de la palabra de Dios y está diciendo que rebose un cántico. Muy bien, yendo hacia el fin de los salmos, debe haber muchos otros, estos son los que yo encontré. 144.
144, el versículo 9, dice, te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo, con el arpa de 10 cuerdas te cantaré salmos. Y es un salmo que empieza diciendo que adiestras mis manos para la guerra, no como otros que empiezan hablando del cántico nuevo. Este acá en el versículo 9 dice, te cantaré un cántico nuevo con arpa de 10 cuerdas. Hacia el final de los salmos, que son 150, donde aparecen más este tema de las celebraciones y de todas las los instrumentos maravillosos. Y en el 149 también empieza con una explosión de alabanza. Aleluya, alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Que alaben su nombre con danzas, que le canten salmos al son de lira y pandero, porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Qué interesante este dato de un cántico nuevo. Vamos a hacer otra canción para el Señor, porque tenemos siempre y cada vez más motivos de gratitud y de alabanza. ¿Se acaban los salmos? Encontré una mención en Isaías 42 y ahora les voy a decir qué hay en este capítulo. En el versículo 10 aparece canción de alabanza al Señor. Y dice, canten al Señor un cántico nuevo, ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él. Canten su alabanza desde los confines de la tierra, ustedes, costas lejanas y sus habitantes, que alcen la voz, el desierto y sus ciudades y los poblados donde Selar habita, que canten con alegría los habitantes de Selar, den gloria al Señor. Ahora, si no estuviéramos estudiando tantas cosas de la Biblia y marcáramos, porque yo lo tengo marcado, por eso he leído Isaías 42, 10 al 12. ¿Y qué hay en Isaías 42 del 1 al 9? El primer cántico del siervo, el primero de los maravillosos mensajes de los llamados cantos mesiánicos, los que anunciaban la venida de un Mesías Rey. De modo que el Salmo 42 empieza, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. ¿Se acuerdan que con Elsa hemos hecho todos los cantos del siervo? Después, del 1 al 9 es el primero, y en el 10 empieza un cántico nuevo, que aparentemente no, sí que tiene la relación de que sale del espíritu de este profeta, a quien Dios le estaba dando mensaje para que él lo escriba y para que nos llegue a nosotros. Bueno, y encontré también el último canto, ¿no? El último cántico nuevo. Yo no sé si hay más, porque leímos hasta casi el final de los Salmos, y en Isaías encontré uno solo, pero creo que el último cántico nuevo lo leímos, pero no lo pudimos leer en Apocalipsis la semana pasada, porque fíjense que en Apocalipsis 14 ya no era el final, pero no encontré en el final que hablara de un cántico nuevo. En el capítulo 14, el 14, ¿dónde estábamos? Ya acá ya estaba el dragón y la bestia, ¿sí? Y en el 14 dice, luego miré, dice Juan, y apareció el Cordero. Antes habíamos leído en el 5, en el capítulo 5. Tenemos que leer muchas veces Apocalipsis, muchas veces, para fijar esas imágenes en reconocimiento, no por conocimiento, en reconocimiento. Cuando acá dice, miré y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión,
en compañía de 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Fíjense ese significado de los 144.000, número simbólico de los creyentes escogidos, con ese nombre en la frente, el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. Como siempre, todo lo que aparecía para el pobre Juan, que estaba ahí tratando de mirar y entender porque tenía que escribir, siempre, o muchísimas veces, en medio de una aparición, teníamos los sonidos, teníamos las imágenes auditivas, él está comparando, dice, oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. Quizás esos eran los dos referentes que tenía Juan en su imaginación para poder compararlo, porque tenía que decir, ¿sí? Él no decía terrible, espantoso, no, como una catarata y el retumbar de un gran trueno. Pero no era ruido espantoso. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas. En el capítulo 5, el primero que leímos, nos hablaba de que los 24 ancianos tenían sus arpas. ¿Y qué pasaba? No dice quiénes, Era ese sonido, parecía al de músicos que tañen sus arpas. Y cantaban un himno nuevo. Yo, cuando lo leímos la semana pasada, lo subrayé, porque de ahí también dije, acá volvemos, pero la verdad es que lo pasé sin darme cuenta. Cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. O sea, que no era nada, ninguno de los cantos, ¿se acuerdan? Los de digno, santo, santo, santo. Tenemos varios cantos en el capítulo 4, creo, 5, pero este era un himno nuevo, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Pero nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. O sea, que Juan no lo pudo escribir, no lo pudo contar. Si tantos detalles que tenemos en el Apocalipsis son cuanto menos sorprendentes, este otro, un himno nuevo que nadie podía aprender ese himno. O sea, que él no pudo percibirlo para copiarlo. Porque esos 144.000 estos se mantuvieron puros, sin contaminarse, y son los que siguen el Cordero por doquiera que va. Bueno, hemos hecho una recorrida por los cánticos nuevos. Que el Señor nos dé cántico nuevo también, que nos dé en un tiempo de necesidad, de clamor, que sea también de alabanza, de adoración, porque eso va a significar que creemos que el Señor está obrando y que está actuando en formas maravillosas que ni podemos saber ni entender todavía, pero tenemos que, con fe, cantar en alabanza al Señor para seguir estando en expectativa de sus obras cada vez mayores y sobrenaturales. Mañana estaremos de nuevo, tendremos la programación como todos los días y nos volvemos a encontrar a las 17 como siempre. Que Dios los bendiga.